Wi-Fi. Ya se ve, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, muy buenos días, compañeros. El día de hoy les traemos esta plática, esta ponencia sobre generalidades del manejo de diabetes tipo 2 con fármacos. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Durante esta ponencia vamos a estar a cargo de estos tres participantes, Nelly y María Guzmán Navar como ponente. Como comentarista tenemos a Andrea Armendáriz Núñez y su servidor como coordinador, el señor Alberto Escandón Villalobos. Dentro del objetivo principal de esta plática, nosotros buscamos que el alumno sea capaz de comprender y diferenciar el tratamiento farmacológico de la diabetes tipo 2, cuya finalidad es evitar los síntomas atribuibles a la hiperglucemia, prevenir las complicaciones agudas y crónicas para lograr una mejor calidad de vida del paciente, alcanzando rápidamente los objetivos glucémicos, tomando en cuenta características como la seguridad, la tolerabilidad y el costo de cada grupo de medicamentos. Este es un tema importante dentro de la carrera, ya que es lo que nos va a dar paso a poder generar un tratamiento farmacológico. Si bien la diabetes es una enfermedad que requiere un abordaje multidisciplinario, el tratamiento farmacológico es de las bases de los pilares del tratamiento y nosotros tenemos que comprender generalmente cómo abordar a un paciente. La presentación está hecha con 20 diapositivas y ahorita vamos a empezar con la número 4. Pasar a la siguiente. Ok, bueno, en cuanto a los objetivos generales de la presentación, vamos a describir el manejo farmacológico de la diabetes mellitus tipo 2. Vamos a conocer las herramientas farmacológicas que nos van a permitir llegar al objetivo glucémico. También vamos a analizar las herramientas de abordaje y elección del tratamiento adecuado para el paciente. Y pues por último, discriminar las características individuales del paciente que marcarán una pauta diferente en el abordaje de esta enfermedad. Sí se ve mi cursor, ¿verdad? Sí. Sí, sí, Bueno, como introducción y lo que hemos estado viendo en las clases anteriores es el manejo de la diabetes. Sabemos que pues va a estar basado en el control glucémico y el control glucémico pues va a estar, pues va a depender de la dieta y el estilo de vida, el ejercicio y la medicación. El manejo pues también se va a encargar de tratar las condiciones asociadas como la dislipidemia, la hipertensión y la obesidad. Em, También pues va a tener el objetivo de tratar de detectar las complicaciones a tiempo, esto para lograr un manejo a tiempo y pues también lograr un adecuado tratamiento de las complicaciones que se puedan presentar en la enfermedad. Nelly, ¿me permites? El doctor quiere hacer un comentario. Sí. Es muy breve, nada más decir que el detalle de la farmacología, la manera de dosificarlo, las precauciones que se tienen que tener con cada uno de las clases terapéuticas y con cada uno de los componentes de esa clase terapéutica, eso lo vamos a ver en cada una de los apartados en donde veamos las clases terapéuticas específicamente. De hecho, hoy mismo vamos a ver las de biguanidas. Entonces, para que todo el mundo estemos ubicados de que el equipo 4 que está exponiendo en este momento no pretende entrar en el detalle de cada uno de ellos, sino decir en forma muy general qué lugar ocupan las distintas clases y cómo es que existen distintos parámetros o criterios para poder elegir unos u otros, y eso es lo que esperamos ver ahorita en esta presentación. Nada más aclarar eso, ¿no? Que no es entrar en el
detalle de cada uno de ellos. Espero yo que así es como lo hayan preparado y bueno, pues continuamos escuchándolos con interés. Ok, Adelante. sí. Ujú. Bueno, entonces es así que la mayoría de los pacientes que van a presentar una hemoglobina glicosilada en el nivel objetivo por encima, o sea, arriba de 7.5 u 8, la terapia farmacológica debe iniciarse en el momento del diagnóstico. Eh, y bueno, aquí les puse esto porque es importante que recordemos estos conceptos para lograr entender el objetivo del control metabólico, y es la hemoglobina glicosilada, que esta pues va a estimar la glucemia media de los 2 a los 3 meses anteriores. En las personas normales, pues el valor van a ser inferiores al 5%. Entonces, para lograr este objetivo del control metabólico, nos vamos a estar basando en este parámetro y el objetivo va a ser que sea menor al 7%. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de los medicamentos para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Aparte de la insulina, pues los podemos clasificar en diferentes grupos de acuerdo a su mecanismo de acción. Vamos a tener a los fármacos que pueden actuar sobre el complejo receptor de la sulfonilurea de las células beta. Vamos a tener también los medicamentos que reducen las concentraciones de glucosa. Aquí pues esto va a ser debido a sus causas que tienen en el hígado, en el músculo y en el tejido adiposo, como la metformina. Vamos a tener otro grupo que van a afectar la absorción de la glucosa. Aquí vamos a tener a los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Y pues por último vamos a tener a los medicamentos que imitan los efectos de la incretina o que también pueden prolongar su acción. Aquí vamos a tener a los agonistas del receptor péptido similar al glucagón 1 y también a los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4. Bueno, estos son como que las características generales. Y ahora, para realizar y tener y hacer una elección adecuada del tratamiento farmacológico, la Asociación Americana de Diabetes nos recomienda que tengamos un enfoque centrado en el paciente, o sea, que tomemos en cuenta las comorbilidades y entre ellas pues van a estar la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, indicadores de alto riesgo para esta enfermedad, la enfermedad renal, la insuficiencia cardíaca y pues también que tomemos en cuenta algunas características de los medicamentos, como los efectos adversos que puedan presentar, el riesgo de hipoglucemia y pues también el costo. Y bueno, antes de hablar de las características principales que van a ser muy Delito, voy a puntuales. interrumpir otra vez. El doctor también tiene otro comentario. No, se había quedado levantar la mano, pero ya la bajé. Ok, doctor. Bueno, continuamos, por favor. Sí, bueno, les decía que antes de hablar de las características muy puntuales de cada fármaco, les puse este algoritmo que pues nos habla de cómo iniciar la terapia farmacológica en base de la hemoglobina glicosilada. Entonces vamos a tener diferentes maneras. Si el inicio el paciente tiene una hemoglobina glicosilada menor al 9%, vamos a empezar con una monoterapia. La monoterapia consiste en la metformina más un cambio de estilo de vida, o sea, aquí vamos a incluir la dieta, el ejercicio y el control del peso. Si después de 3 meses se logró llegar al objetivo, ya nada más se va a estar monitoreando de cada 3 a 6 meses. Y si es el caso de que no es así, pues ya vamos a considerar la terapia combinada. De igual manera, la terapia combinada la podemos iniciar cuando la hemoglobina glicosilada esté igual o por arriba del 9%. Eh, la terapia combinada pues va a consistir en igual la metformina más el cambio de estilo de vida y vamos a añadir otro fármaco. Aquí pues ya como les mencioné al principio pues tenemos que tomar en cuenta las comorbilidades del paciente, ver si presenta riesgo de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica o si está presente. Y de acuerdo a esto, pues vamos a tratar de escoger algún fármaco que mejore o no tenga tantos efectos adversos cardiovasculares. Igual si, pues sí, ajá, sí, lo mismo que la monoterapia, si se logra ver un cambio del objetivo en los 3 meses, pues ya nada más se va a monitorear. Y si es el caso de que no, pues se inicia desde la terapia triple. Mm, ujú. Y
bueno, ya la terapia triple pues va a ser igual. O sea, vamos a tener la metformina más el cambio de estilo de vida. Ahora nada más van a hacer añadir otros 2 fármacos y se van a basar en las mismas consideraciones que les estuve mencionando. Y ya por último, pues vamos a tener la terapia inyectable. Esta puede iniciar en el momento que vamos a un paciente con una hemoglobina glicosilada igual o mayor al 10%, o sea, que esté muy lejos del objetivo. También que se presente asintomático o que ya presente una glucosa en sangre igual o mayor a 30 miligramos sobre decilitro. Por lo general, pues esta terapia se puede iniciar con insulina y sí. Nelly, te voy a interrumpir. Nuestro Sí. comentarista André tiene un comentario. Sí, gracias. Voy a hacer 2 comentarios aquí. Uno es de la diapositiva pasada. Si se fijan, la elección del tratamiento para los pacientes que padecen de diabetes tipo 2, diabetes mellitus de tipo 2, va a ser concorde a lo que esté teniendo el paciente. O sea, qué enfermedades, o sea, están funcionando, bueno, están con el paciente junto con esto. Porque estos pacientes, además de que tienen diabetes mellitus tipo 1, normalmente, como los vemos nosotros en la clínica, pues obviamente están hipertensos, tienen alguna otra enfermedad, tienen riesgo de insuficiencia renal, tienen riesgo de enfermedad cardiovascular y de eventos cardiovasculares avanzados, o sea, mayores. Entonces, todo esto que les mencioné y todo esto que les vamos a mencionar en las diapositivas tiene que ser concorde al paciente. Es una medicación o es un tratamiento farmacológico que va dirigido específicamente a un paciente. Nosotros no vamos a estar dando medicamentos así como recetas, copias o planas hacia todos los pacientes que tengan diabetes mellitus tipo 1. Entonces tiene que ser concorde a la clínica que tenga el paciente y las enfermedades que tenga el paciente. Y le puedes dar, Nelly, así para otro comentario, a la siguiente diapositiva, sí, que es en cuanto al tratamiento combinado, que aquí nos explica que puede ser una terapia dual, una terapia triple. Normalmente a los pacientes se les da metformina, esto con el fin de, pues obviamente, disminuir su hemoglobina glucosilada, y pues esto es lo normal, ¿no? Pero en la guía que nos da la ADA, menciona un estudio, el Verified Trial. Este estudio se utilizó una incretina, que la incretina pues va a ser la vildagliptina. Esta vildagliptina se le dio junto con metformina a pacientes como el inicio de su terapia para, o sea, si están padeciendo de diabetes mellitus tipo 2, en vez de una monoterapia solamente con metformina. Y la verdad es que obtuvieron mejores resultados. Y lo que nos dice la guía específicamente es de que se está tratando de comprobar que es mejor una terapia un poco más agresiva, entre comillas, una terapia combinada a los pacientes que están empezando con diabetes, están padeciendo con diabetes mellitus tipo 2 a inicios. O sea, su terapia inicial va a ser combinada ya. Su terapia ya no va a ser monoterapia, y entonces este estudio lo que nos indica es que pues, hay mejores resultados que con la monoterapia con metformina solamente. Aquí, pues este estudio, pues, como les digo, utiliza una incretina y utiliza la metformina. Entonces, pues esto es como nos abre la puerta para más posibilidades de, en vez de tratar solamente con monoterapia, pues empezamos con una terapia combinada, ya sea con las incretinas. Ahorita las vamos a hablar un poquito después, pero está un poquito así como a estudiarse todo esto. Solamente depende del paciente y depende muchísimo de los costos y, como lo dije, o sea, de que tenga el paciente, o sea, qué otras enfermedades. Ok, muchas gracias. Le cedo la palabra de nuevo a mi compañera Nelly. Ok. Bueno, ya vamos a comenzar a hablar de cada grupo de fármacos, pero pues vamos a nada más decir las características principales y muy puntuales de cada uno de ellos, de acuerdo a lo que les estuvimos mencionando anteriormente. Nelly, Bueno, antes de comenzar con los fármacos, el doctor tiene otro comentario. Había levantado la mano. Solamente aclarar, me gustó mucho el comentario que acabas de hacer, donde dices no hay un tratamiento universal para la diabetes tipo 2, sino es un tratamiento, vamos a decir, es como un traje a la medida, ¿no? Cómo es cada paciente,
qué características tiene, qué comorbilidades tiene, qué edad tiene, cuánto tiempo de evolución de la diabetes, cuáles son sus riesgos de que tenga hipoglucemias, cuál es el grado de función renal que tiene ese paciente, cuáles son las preferencias del mismo paciente, qué otros tratamientos tiene que pudieran interactuar y por último, que debiera a veces ser lo primero, cuál es el costo, ¿no? Porque también de repente los fármacos más recientes son de mayor costo. Entonces, me pareció muy acertado ese comentario y es lo que quiero que se graben muy bien, que no existe un tratamiento único. Vamos a decir, si nosotros en medicina muchas veces vamos generando conductas de lo que se llama acción-reacción. Es decir, tenemos una enfermedad y pues ya tengo en mi cabecita un tratamiento o un abordaje para esa enfermedad. Por ejemplo, nos dicen amibiasis y todo el mundo pensamos en metronidazol. Y así podemos pensar en muchas otras enfermedades. En la diabetes no, en la diabetes tenemos verdaderamente que sentarnos, interrogar, analizar, meditar muy bien con el paciente, conocerlo, platicar con él y establecer cuál será la mejor estrategia de abordaje y eso, por supuesto, incluye la selección del mejor fármaco que pudiéramos nosotros ofrecerle. Entonces, por eso este comentario me agradó y quise nada más reforzarlo. El otro punto es que dijiste tratamiento con una incretina. Acuérdense que hablamos de tratamientos basados en incretinas y son dos grandes grupos. Lo veremos más en detalle. El grupo de los fármacos que son agonistas del receptor del GLP-1, que es un agonista de incretinas, y el otro que son los inhibidores de la enzima que degrada las incretinas endógenas, que se llama dipeptilpeptidasa 4, que se abrevia como DPP4. Entonces son las dos clases de medicamentos que integran este grupo que se llama basados en incretinas. Entonces, cuando hablamos de incretina, entonces hablamos de un fármaco agonista del receptor, y cuando hablamos de inhibidores de DPP4, hablamos de otra clase terapéutica muy vinculada, pero que tienen mecanismos de acción distintos. Y me refiero porque dijiste darle una incretina como la vildagliptina. La vildagliptina es un inhibidor de DPP4 que involucra las incretinas, nada más para que nos vayamos ubicando en esa parte. Y otra de las cosas es que en una de las diapositivas iniciales que nos presentaste, que me pareció muy acertada, no vi que mencionaras aquellos fármacos que reducen la reabsorción de glucosa en los túbulos renales, Nelly, porque creo que esos faltaron y seguramente nos los van a mencionar, pero dentro de esa clasificación muy inicial, que era una grafiquita que tenías unas flechas de los 4 mecanismos fundamentales, que le faltó ese último. Ok, podemos continuar. Ok, doctor, gracias. Le cedo la palabra otra vez a mi compañera Nelly. Ok, bueno, como le mencionaba, podemos empezar las características principales para hacer la elección del tratamiento adecuado. Primero vamos a hablar de las biguanidas, que aquí va a estar la metformina. Este medicamento, ¿sí me escucho bien? Es que me apareció un... Sí, Nelly. ¿Qué te escuchas bien? ¿Sí me escucho? Ah, ok, es que me apareció un... bueno, entonces características principales vamos a tener que es eficaz y segura y pues es el fármaco de elección para la prevención de la diabetes mellitus tipo 2. Ventajas es que no produce hipoglucemia, no aumento de peso, sino algo que tiene efectos beneficiosos cardiovasculares, el costo es bajo, su administración es oral. Y pues también en los efectos en personas con enfermedad renal. Nelly, ahora sí ¿Me ya trae? no te escuchamos bien. Sí, ok, a ver.
A ver, ¿ya? Bueno, Sí. les comentaba que las personas con índice de filtrado glomerular estimado 30 mililitros por minuto. Y alteraciones especiales que hay que tener en cuenta es ocasionar efectos gastrointestinales como diarrea y náuseas. Y también ayer nos mencionó que pueden tener una potencial deficiencia de vitamina B12. ¿Sí me escucha bien? Te escuchas bien, pero como que se está trabando o te va separando el audio. Te escuchas un poco desfasada, pero A ver. A ver si ya. Que después de 3 meses, si la hemoglobina glicosilada sigue por arriba del 7%, ya después de la cualquiera de los siguientes órganos. O sea, como estuvimos mencionando, el orden que los escribí aquí, que en ese orden. Nelly, ya no podemos escucharte de nuevo. No podemos. A ver, ¿ya? ¿Me escucho bien? Sí, ya te escucho. ¿Me escuchan? Sí, ya se A escucha. ver, Ya o si no, para que... ¿Sí, seguros? Ok. Esta diapositiva... No, esa diapositiva no se escucha. Bueno, les comentaba que nada más la importancia de esta diapositiva es que si después de los 3 periodo de la hemoglobina glicosilada sigue por arriba del 7%. Aquí como yo les el orden en el que se, como ya estuvimos mencionando, de las características clínicas del paciente. No te Sí, escuchas creo que tan se bien. sigue trabajando. Si quieres, deja de compartir y yo la comparto. A ver, no, deja, ajá, A ver si y me cambio a otra, espera. Ya me quedé. ¿Me escuchó? Sí. sí, te escucho. Sí, es que ya me cambié otra vez. Una disculpa. Ya. Bueno, ¿sí se entendió la de esta diapositiva o no? Bueno, ya le voy a dar.
Y bueno, vamos a tener el siguiente grupo de fármacos. ¿Sí me escucho bien? Sí, sí, te escuchas bien. Yo te escucho. Gracias. El siguiente grupo de fármacos que vamos a tener van a ser las sulfonilureas. Estos van a ser moduladores del canal de potasio. Aquí se prefieren las de segunda generación y las de corta acción. La disminución esperada de la hemoglobina glicosilada va a ser del 1 al 2%. Entonces, podemos ver que su eficacia es alta, pero va a tener una desventaja que van a producir hipoglucemia y también nos van a dar un aumento de peso. No van a tener efectos cardiovasculares notorios. Otra de sus ventajas es que tiene un precio bajo y su vía de administración pues va a ser oral. Sin embargo, pues en las enfermedades renales, la gliburida pues no va a estar recomendada. Y aquí también hay que tener otras consideraciones a tomar en cuenta, que es que se ha demostrado que pueden tener mayor riesgo de mortalidad cardiovascular en pacientes mayores con el uso de la tolbutamida, pero pues esta es de primera generación. Vamos a tener otros fármacos que van a tener el mismo mecanismo de acción, que después lo vamos a ver más adelante, pero pues estos no van a ser sulfonilureas, van a ser la nataglinida y la repaglinida. Nelly, aquí vamos a hacer una pausa. El doctor tiene un comentario. ¿Ok? Sí, Nelly. Fíjate que la diapositiva es ahí donde se te trababa el sonido, me parece que es muy importante. Antes de que nos hicieras favor de regresar, bueno, ya estás en ella, decirles, cuando ustedes lean gliburide, eso es la glibenclamida. En algunos países, como en Estados Unidos, a la glibenclamida le llaman gliburide. Entonces, digamos, porque es un fármaco sumamente conocido aquí en México y muy utilizado. Entonces, y bueno, ahí nos señalan algunas precauciones que hay que tener con la glibenclamida. Y en esta diapositiva, que es la que nos tocó ahí que se te trabara un poquito el sonido, es lo que nos estás diciendo como el segundo paso de acción. Y aquí quiero hacer un paréntesis para especificar que la meta de hemoglobina aún no sé que se tiene que alcanzar es diferente para cada paciente. No sé si tienen alguna gráfica para ello o no, si no, al ratito les comparto una, pero aquí dice, si la hemoglobina glucosilada es mayor de 7%, y yo le cambiaría eso y le diría, si la hemoglobina glucosilada está por arriba de la meta, porque para algunos pacientes la meta puede ser 6%, mientras que para otros puede ser 8%, depende de las características del propio paciente. Entonces, esto de decir específicamente más de 7%, creo que nos acartona un poquito en cuanto a esta flexibilidad que necesitamos. Y este es un paso extraordinariamente importante. ¿Cuál es el segundo fármaco una vez que metformina no es suficiente para llevarnos a la meta? Aparte de revisar si los cambios en estilo de vida que se han propuesto al paciente se están llevando a cabo en forma ordenada, entonces podemos agregar algunos de estos fármacos. El orden en el que ahí los presentaste no necesariamente significan el orden de elección. La elección de este segundo fármaco tiene que ver con las características de cada uno de ellos y las características del paciente. Por eso, en las siguientes diapositivas, donde nos muestras cuáles son las características y le puedes avanzar de las sulfonilureas, pues aquí es importante, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ver si me interesa mayormente el peso del paciente, bueno, pues este fármaco que son las sulfonilureas incrementarán un poquito el peso del paciente. Si por el contrario, lo que me interesa más es el costo, porque se trata de un paciente sin protección de algún sistema de salud o aseguradoras y que no tiene recursos suficientes, es una muy buena opción porque tiene un costo bajo. Y así es como podemos ir conformando las características para cada uno de estos pacientes. Quería recalcar eso para que todo el mundo vayamos dándole seguimiento. Todo esto que estamos viendo, ahora imagínenselo en el paciente que tienen enfrente y por qué reforzamos la situación
que nos decía hace un momento André, que no hay un tratamiento único y universal, sino que es un traje a la medida, como ya había usado yo ese término hace un momento. Y bueno, de ahí vamos tomando características de cada uno de estos y así ya podríamos ir seleccionando cuál sigue. Fíjense, ¿en qué vamos en este momento? Un paciente que en primera instancia no llegó a la meta con metformina y ya le estamos buscando un segundo fármaco, ¿cuál vamos a elegir? Si le voy a mantener la metformina, entonces tendría que pensar que sea un fármaco que sea compatible su combinación con metformina, que prácticamente todos lo son. Y por el otro lado, decir que existen dos razones también para poder en un momento dado o elegir otro fármaco. Uno es que el metformina no sea suficiente, que es el ejemplo que hemos estado poniendo, que estás arriba de la meta, pero el otro es que hubiera intolerancia a la metformina. Ya nos decía Nelly que uno de los problemas es gastrointestinal, y entonces hay pacientes que definitivamente dicen, doctor, yo no aguanto este medicamento. Nos pusiste ahí también la deficiencia de vitamina B12, que es algo que sí es más superable, pero los efectos gastrointestinales que se considera que se presentan en un 30 a 40% de todos los pacientes que usan metformin, en algunos de estos pacientes llega a ser suficientemente intenso como para que definitivamente se tenga que considerar intolerancia a metformin. Entonces nuestra estrategia tiene que cambiar, sacar a metformin de la fórmula. Eso es básicamente lo que quería decirles, así es que continúale por. Ok, por favor, continúa, Meli. Muchas gracias, doctor. Nada más quiero hacer el comentario de que quedan 20 minutos de la clase. Y bueno, el siguiente grupo de fármacos del que vamos a hablar van a ser las tiazolidinedionas. Aquí vamos a tener los fármacos, la pioglitazona y la rosiglitazona. También va a tener una eficacia alta. Aquí la disminución esperada va a ser de 0.5 al 1.4%. No va a producir hipoglucemia, pero también va a dar un aumento de peso. En los efectos cardiovasculares se ha demostrado un beneficio potencial con el uso de la pioglitazona. Otra ventaja es que va a tener un costo bajo y también es de vía de administración oral. Aquí en los efectos renales, pues no es recomendado en personas que sufran de insuficiencia renal. Acá hay más consideraciones que tenemos que tomar en cuenta y es el riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva, fracturas óseas y también se ha demostrado que la pioglitazona pues tiene efectos potenciales para tener cáncer de vejiga. Bueno, ahora vamos a tener los inhibidores de CGLT2. Aquí pues su disminución esperada va a ser del 0.5 al 0.7%. Pues su eficacia va a ser intermedia, no va a producir hipoglucemia y aquí una de sus ventajas es que nos va a dar una pérdida de peso. En los efectos cardiovasculares puede haber un potencial beneficio en la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Su costo, que es una desventaja, es que va a ser muy alto. Su administración es oral. En los efectos renales se pueden encontrar que tienen un potencial beneficio en la enfermedad renal. Y consideraciones que tenemos que tomar en cuenta es que también pueden dar el riesgo de fracturas óseas, infecciones geniturinarias, hipotensión porque pueden causar retención hipotensión porque pueden bajar el nivel de sanguíneo y el aumento del colesterol. Aquí también en uno de los efectos renales que ahorita les iba a mencionar es que pueden retener líquidos. Perdón, no retienen líquidos, con este no. Con este al revés, se puede disminuir el volumen circulante. Sí. De ahí que entre las consideraciones es el riesgo de hipotensión. Y en personas de edad o que tengan otros factores de riesgo, sí tenemos que cuidar la probabilidad de colapso vascular. Es justamente al revés, pero tiene un efecto diurético, acordémonos de eso. Ya lo veremos en detalle. Sí, perdón, me confundí porque aquí sí tiene beneficios en la enfermedad renal. Bueno, vamos a tener el inhibidor del
del dipeptidilpeptidasa 4. Aquí los fármacos van a ser la alogliptina, saxagliptina, linagliptina y sitagliptina. Va a tener una eficacia intermedia. La disminución esperada de la hemoglobina glicosilada va a ser del 0.5 al 0.8%. No va a presentar hipoglucemia, tampoco el peso se va a quedar neutral. No va a tener efectos cardiovasculares significativos. Una de sus desventajas es que también va a tener un costo elevado. La vía de administración va a ser oral, y en las enfermedades renales, pues sí va a requerir que hagamos un ajuste de dosis. En cuanto a las consideraciones, pues hay que tener en cuenta que pueden producir cefalea, infecciones y también un aumento en las transaminasas. Ok, ahora tenemos al GLP-1. Aquí vamos a tener los fármacos liraglutida, semaglutida, dulaglutida, exenatida y lixenatida. Aquí también este fármaco va a tener una eficacia alta. Su disminución esperada de la hemoglobina glicosilada va a ser del 0.5 al 1.5%. Esta va a tener ventajas grandes, que es que no va a producir hipoglucemia, y también va a dar una pérdida de peso. No va a tener efectos adversos cardiovasculares importantes, al contrario, puede tener un posible beneficio. Una de sus desventajas va a ser que el costo es alto. Su vía de administración es oral o también inyectable, y en efectos renales pues no va a ser necesario reajustar las dosis, y en consideraciones especiales es que puede haber también alteraciones gastrointestinales o el riesgo de padecer una pancreatitis. Ok, aquí vamos a hacer una pausa. Nuestro compañero André tiene... Bueno, aquí, si nos ponemos a analizar un poquito lo que nos ha explicado Nelly, podemos darnos cuenta que los efectos cardiovasculares y los efectos renales son como muchas veces lo que nos puede dictar qué es lo que le vamos a dar a nuestro paciente. Como ya lo mencioné yo y el doctor y yo, pues es un tratamiento específico para cada paciente. Entonces, los efectos cardiovasculares, si aumenta el beneficio de, o sea, tener un beneficio cardiovascular o un beneficio renal, ya sea una disminución en los eventos cardiovasculares mayores o ya sea una disminución si mal no recuerdo, la función renal, así por general, pues es lo que tienen todos estos medicamentos, ¿no? Cómo se tratan de generalizar los tratamientos y cómo se trata de dar el tratamiento al paciente. Entonces, aquí ese es un comentario. El otro comentario es que en estos, los análogos de la GLP-1, entonces estos medicamentos se ha encontrado que tienen mayor beneficio muchas veces a comparación de otros medicamentos que vimos los pasados. Lo que sí es que estos medicamentos son muy caros. Recientemente se han introducido en el catálogo de medicamentos del IMSS, si mal no recuerdo. Entonces se está empezando a probar aquí en México estos tipos de medicamentos. O sea, el costo es bastante caro, pero como es una institución pública, pues se los dan a los pacientes. Otro comentario acerca de estos, como ya los dije, los efectos cardiovasculares y los efectos renales. Justamente ayer se publicó un estudio en New England Journal of Medicine sobre la espeglenatide, si mal no recuerdo. Este estudio, que es el Amplitude O, nos menciona los efectos cardiovasculares y los efectos renales a comparación de los pacientes que no llevaron este medicamento. Obviamente lo llevan junto con metformina. Cabe recalcar que los medicamentos estos se utilizan para disminuir la hemoglobina glucosilada. Entonces, fueron alrededor de 2 poblaciones, una que llevó el tratamiento con espeglenatide y otra que no lo llevó. Los efectos cardiovasculares obviamente fueron mayores con este medicamento y los efectos renales fueron mayores. O sea, ¿qué les quiero decir con mayores? Que hubo menos, hubo menos eventos cardiovasculares mayores en los que tuvieron un análogo de la GLP, en este caso la espeglenatide, y menos eventos renales o menos disminución de la función renal. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que estos medicamentos pues, nos están abriendo la puerta bastante. ¿Por qué? Porque nos ayuda muchísimo al paciente que pues tiene mayor riesgo cardiovascular, que tiene, hipertensión arterial, tiene aterosclerosis,
Entonces, aquí es donde nos vamos a meter mucho en el futuro. O sea, eso es a lo que yo veo, que estos medicamentos pueden ser una buena alternativa. Esperemos que baje su costo y pues estos medicamentos pueden ayudar muchísimo a nuestros pacientes. Muchas gracias, Andrea. Le cedo la palabra al doctor que también tiene un comentario. Sí, me parece muy importante este comentario que hizo André. Fíjense ustedes, la diabetes es un factor mayor de riesgo cardiovascular. La causa número 1 de muerte en el paciente con diabetes tipo 2 es problemas cardiovasculares, es decir, infarto, angina, enfermedad coronaria, todo esto que reviste la patología relacionada a la aterosclerosis. Entonces, si el tratamiento ha de ser exitoso, no debe de conformarse con tener niveles normales de glucosa, sino reducir el riesgo de este tipo de complicaciones. La otra complicación que es bastante frecuente es la falla renal, que también puede llevar al paciente a la muerte. Como causa de muerte, insuficiencia renal y enfermedad coronaria o cualquier problema relacionado a aterosclerosis en el paciente con diabetes son los más importantes. Entonces, vamos a decir que en los últimos probablemente 10 o 15 años se ha volcado la atención del éxito en el manejo de la diabetes en que puedan prevenirse este tipo de complicaciones. Ahora, se nos agrega otro detalle. La prevención cardiovascular no es glucocéntrica, es multicéntrica, es decir, es polifactorial, de tal manera que nosotros tenemos que atender simultáneamente en el paciente con diabetes la dislipidemia que pueda tener, la hipertensión arterial y otros factores de riesgo como pueden ser los hábitos nocivos como el tabaquismo, el estrés, la obesidad, la inflamación crónica, la procoagulación, etc. Entonces, esto es para remarcar esto último que acabas de decir. Y sería muy bueno que nos compartas el artículo que leíste de ayer del New England. Yo no lo conocía, pero es muy probable que esté siendo publicado simultáneamente al Congreso Europeo de Cardiología, que es donde se están dando a conocer resultados de algunos estudios de este tipo. Entonces, adelante, continuamos. Ok, doctor. Muchas gracias. Le cedo la palabra de nuevo, Nelly. Y nos quedan 10 minutos. Ok. Bueno, ya vamos a tener al otro grupo que va a ser el inhibidor de la alfa-glucosidasa. Aquí vamos a tener a carbosa, el militol y la voglibosa. La disminución esperada de la hemoglobina glicosilada va a ser del 0.5 hasta el 0.8%. Entonces, pues vemos que no tiene una eficacia tan alta. En sus ventajas es que el peso se va a permanecer neutro y dentro de sus desventajas es que va a ser de mala absorción, también va a tener efectos secundarios gastrointestinales, pero estos van a ser muy frecuentes y su edificación tiene que ser 3 veces al día. Y ya por último, si hablamos de la insulinoterapia, como les mencioné al principio, pues esta tiene que iniciarse como en el tratamiento, principalmente cuando esté muy lejos de los objetivos de hemoglobina glicosilada. También cuando veamos clínicamente a un paciente con una pérdida de peso intensa, personas con nefropatía o también personas que estén hospitalizadas por alguna enfermedad aguda. Dentro de sus características principales y sus ventajas es que es pues rápidamente eficaz, mejora el perfil de lípidos y pues la disminución esperada de la hemoglobina glicosilada va a ser del 1.5 al 3.5%. Ok, muchas gracias. Esta es la última diapositiva. Vamos a dar entrada a los puntos clave que nos va a hacer el favor de comentar nuestro compañero Andrés. Sí, gracias. Entonces, como ya lo mencionó Nelly, hay bastantes tratamientos, hay muchísimas formas de combinar estos tratamientos y pues todo va dirigido al paciente. Aquí viene lo mismo, para seleccionar un medicamento utilizamos las decisiones compartidas con un enfoque de los efectos que nos van a beneficiar y los efectos que van a ser adversos en el paciente. Vamos a tener en contexto la hiperglucemia
y las comorbilidades y preferencias del paciente. Entonces, estas comorbilidades las acaba de mencionar el doctor también. Y pues tenemos que tener en cuenta que pues ya vamos a estar jugando con un paciente que tiene polifarmacia, tiene tratamiento para su hipertensión, para su dislipidemia. Entonces tiene que encontrar muy bien cómo tratar a este paciente de la mejor manera. Y la metformina, pues, es el tratamiento inicial para cualquier paciente que tenga una hemoglobina glicosilada alta, en este caso que ya tenga diabetes mellitus tipo 2, o sea, que padezca de diabetes mellitus tipo 2. Se asocia con menos episodios de hipoglucemia en comparación con las sulfonilureas, que estas sulfonilureas, y lo vamos a ver después, pues afectan un poquito en la célula beta pancreática, donde pues aumenta la insulina, la secreción de insulina, y pues nos disminuye un poquito, o demás, la glucosa en la sangre, pues tiende a haber efectos contrarios y efectos un poquito adversos, que vamos a ver, supongo que más adelante. Entonces hay que considerar que pues la metformina es como la basal para cualquier paciente que tenga diabetes mellitus tipo 2. Y pues la pérdida de peso es una prioridad porque pues, normalmente los pacientes tienden a tener una resistencia a la insulina y pues ya vemos la fisiopatología un poquito de la diabetes. ¿Qué medicamentos nos ayudan mucho? Los agonistas del receptor de GLP-1 o los inhibidores de SGLT2. Estos nos ayudan bastante a perder la pérdida de peso, como ya nos explicó Nelly. Y pues los pacientes que un nivel de hemoglobina A1C sea, o sea, tenemos que la meta pues, tiene que ser menor del 9%, pues además hay otras opciones. Podemos darle insulina si no responde a otros tratamientos, agonistas del receptor de GLP-1, también podemos incluir sulfonilureas, inhibidores de SGLT2 y inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4. Entonces, hay que quedarnos con esto. O sea, los pacientes pueden tener bastantes medicamentos, todo depende de cuál es nuestra meta, qué es lo que puede costear al paciente y qué es lo que le puede ayudar al paciente. Creo que eso ya sería todo. Ok, muchas gracias. Bien, André. Sí, doctor. No, tú me das la palabra, Edson. Si puedo Sí, hablar doctor. para Adelante. hacer un comentario sobre la presentación. Sí, doctor, adelante. Bueno, sí, yo quiero felicitarlos porque en realidad en otros cursos cuando tocamos este tema a veces hay confusión y se meten demasiado en el detalle de lo que se va a ver en las próximas clases y eso no era la intención, sino hablar muy en general de esto y creo que en ese sentido lo lograron bastante bien, nos mencionaron todas las clases terapéuticas. En relación a uno de los últimos puntos que mencionaron, que es lo de la insulina, decir que una buena estrategia cuando vemos a un paciente con diabetes por primera vez que está siendo diagnosticado con diabetes, no a manera de amenaza, pero sí en una manera de que el paciente se vaya preparando a lo que le espera, decirle que la probabilidad de que requiera insulina en algún momento es muy alta. A veces el miedo a la insulina se vuelve en pánico para muchos de ellos. De tal manera que hay que decirles, no, la insulina es un extraordinario recurso terapéutico que muchas veces se deja al último porque tiene ciertos efectos como la hipoglucemia, por ejemplo, la ganancia de peso, pero en potencia es superior prácticamente a todos los demás y hay que adelantarle eso al paciente. Y bueno, aprovechando que tengo la palabra, voy a lanzarles un pequeño cuestionario para saber más o menos con qué ideas se quedan ustedes. Aquí voy con esto, este, para que por favor contesten. Esto es, elijan uno de estos. A ver qué opinión es la que les ha venido quedando.
como que sigue habiendo algunos dormidos o por ahí desayunando que no contestan. Verdaderamente se ha repetido esto. Hay algunos de ustedes que o se tardan en contestar. Piensen en que esto no es un examen y es totalmente anónimo, así que contesten con toda confianza. Y no es por corretearlos, pero con rapidez. Muy bien. Vamos a dejar esto aquí. Y vamos a ver el resultado. Entonces, la mayoría de ustedes consideraron que la función renal era lo más importante, otros que el costo, eh, el riesgo de hipoglucemia en menor proporción y situaciones como el peso o la edad del paciente no lo consideraron como el más importante. Esta es una pregunta tramposa. Y es tramposa porque debe de considerarse prácticamente todo. Claro, decíamos cuál es lo más importante y pues los estaba obligando a contestar en cualquiera de ellas. Entonces, pero esto nos da una buena idea de qué, más o menos cuál es el mensaje de los puntos importantes que ahorita se señalaron. Y claro, para algún paciente el costo puede ser lo más importante, para otros puede ser el riesgo de hipoglucemia y para otros la función renal. Entonces, me parece interesante la manera en que contestaron, pero recuerden, lo más importante es todos estos factores. Les voy a robar al inicio de la siguiente charla un par de diapositivas que les voy a pedir que tomen en cuenta en relación a las metas de glucemia o metas de hemoglobina glucosilada que se deben de tener y qué factores influyen en esto. Pero en este momento vamos a pasar a un receso de 5 minutos y vamos a dar paso al tema de biguanidas. Como les digo ahí, a los que les toca presentar el siguiente equipo, les voy a robar ahí un minutito para compartirles eso. Entonces, se abre un receso, nos vemos en 5 minutos.
Bueno, ¿sí se me escucha? Sí, doctor. Ok. Bueno, básicamente, antes de empezar, y creo que complementa mucho lo que acabamos de mencionar, esta gráfica que ustedes están viendo aquí, la pueden revisar en el suplemento del Diabetes Care de inicios de este año. Prácticamente es igual, esta está traducida, nada más para que lo entendamos. Y fíjense, lo importante en esto, la meta de hemoglobina glucosilada no es la misma para todos los pacientes. Y aquí nos presenta una meta que debe de ir entre 6 y 8%, es decir, que la hemoglobina glucosilada quede abajo de 6 o abajo de 8%, esos son nuestros extremos. Y si el paciente tiene riesgo de hipoglucemia, entonces si el riesgo es alto, entonces debemos de procurar metas menos estrictas. Igual si la enfermedad es de larga duración, debemos ser menos estrictos. Si la expectativa de vida es larga, entonces debemos ser más estrictos. Pero si se trata de una persona de edad avanzada, entonces también volvemos a caer en algo menos estricto. Las comorbilidades importantes que estuvieran presentes igual nos determinan qué tanto debemos de elegir una meta. Las complicaciones vasculares establecidas, como pueden ser periféricas o cardiovasculares o cerebrovasculares, la actitud del paciente, lo que se espera de él, su esfuerzo, su educación en la enfermedad, el empoderamiento que tenga para su manejo y los recursos que se puedan tener como sistema de apoyo. No nos referimos a los recursos económicos, sino a los recursos desde el punto de vista de familia, de preparación, de recursos, vamos a decir, intelectuales para poder llevar a cabo ciertas instrucciones. Todo esto hace que tengamos nosotros que hacer una elección individualizada de la meta de hemoglobina 1C. ¿Y de qué depende cuando yo tome todos estos factores que estoy mencionando en cuenta? Pues depende de que estés frente al paciente y hay una buena dosis de subjetividad de parte del médico para decir, este paciente lo quiero por decir en menos del 7%, este lo quiero en menos del 6%, este me conformo con menos de 8%, por ejemplo. De tal manera que cuando hablamos de hacia dónde queremos llevar la hemoglobina 1C, tenemos que recurrir primero a esto que nos diga qué tipo eh, de o qué meta requiero para ese paciente. Entonces, cuando vean ustedes esto a propósito de aquella diapositiva, nos decían si el metformin no alcanzas menos de 7%, entonces agrega otro fármaco y siempre hay que pensar, si el paciente no está en meta, entonces podemos agregar la siguiente acción. Ok, eso es lo que les quería decir y perdón que les robé tiempo a los que nos van a hablar de biguanidas. Si es que adelante, Doctor, dejo de compartir yo mi nomás tengo pantalla. una duda. Sí, dime. Si manejas o estableces una meta no adecuada, ¿puede aumentar el riesgo de comorbilidades? Sí, por ejemplo, hay algunos estudios, por ahí los vamos a ver más adelante, hay una charla específica donde vamos a hablar de grandes estudios en diabetes que demostraron que buscar metas muy estrictas en pacientes que tienen ya comorbilidades eh, tuvo una repercusión negativa en más muertes en ese grupo de pacientes. Ok, gracias. La respuesta es sí, y es eso, ¿no? Lo que nos hace manejarnos de otra manera, ¿sí? Ok. Ahora ya están compartiendo, ya perfecto, aquí estamos. Entonces, adelante, por favor, equipo. 21 diapositivas, Buenos adelante. días. Nosotros vamos a exponer el tema de iguanidas. Que das a la siguiente, por favor. Bueno, aquí estamos los integrantes del equipo. El servidor Diego Aragón, voy a ser el coordinador. Diana Isabel Bandurquiz va a ser la ponente y Fátima Samia Ramírez va a ser la comentarista. Somos el equipo C del grupo B. Como objetivo general de esta clase de biguanidas, queremos lograr un entendimiento integral de las biguanidas y exponer los resultados que encontramos en los diferentes ensayos clínicos
para que el alumno médico pueda tener una decisión idónea en cuanto al esquema de tratamiento farmacológico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Bueno, Los, sí, ya. bueno, buenos días, mi nombre es Diana y como ya nos dijo nuestro compañero Diego, Diana, vamos a ver. te escuchas con eco. No sé si tengas prendidos micrófonos o pase algo. A ver, espera. ¿Tienes dos dispositivos conectados o solo uno? No, solo un... Ok, entonces hace que va a ser problema de tu laptop. Igual si quieres conectarte con el celular y bajarle el volumen a la laptop para que agarres el audio del celular. A ver, espera. Estoy tratando de entrar, pero ¿me pueden dar permiso? Sí. Diana, quizá una solución es que cortes el audio de tu computadora y así no se escuche lo que tú estás hablando en tu propio aparato. A ver, ¿ya me escucho ahí? Sí, ahí te escuchas bien. Ya te escuchas Parece mejor. que mejor, sí. Ah, ok. Bueno, vamos a continuar con los objetivos de la presentación. Aquí nuestros objetivos es conocer los distintos efectos de la metformina en el paciente con diabetes mellitus 2, comprender su mecanismo de acción, identificar datos importantes sobre su metabolismo y excreción, destacar los diversos usos terapéuticos y dosificación, así como determinar los efectos secundarios de la metformina y sus interacciones farmacológicas. Ay, ahora no me quiere dejar. Estoy teniendo problemas técnicos para poder. Diego, y si mejor compartes tú, es que no. Sí, está bien. Bueno, ya intento una última vez. No, no se puede. Ok. Deja de compartir para compartirlo yo. Bueno, como una breve introducción sobre la metformina, este va a ser el único miembro de la clase de bicarbonidasa de los fármacos antihiperglucemiantes orales disponibles hoy en día. Este va a ser el agente de primera línea para el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus 2 en ausencia de contraindicaciones. Y pues es el más utilizado, 77% de los pacientes con esta afección lo utilizan y pues es de los más indicados debido a que es el que menos efectos adversos tiene, como vamos a ver más adelante, y su costo no es tan elevado.
Ok, entre sus acciones farmacológicas vamos a ver su efecto principal, que este va a ser disminuir la producción de glucosa por el hígado por medio de la activación de la proteína sinasa activada por AMP o proteína sinasa activada por monofosfato de adenosina, AMPK por sus siglas. Entre otros efectos que va a tener va a ser la disminución de la gluconeogénesis hepática, un aumento de la utilización de glucosa mediada por insulina en tejidos periféricos, la reducción de la síntesis de ácidos grasos y triglicéridos, lentificación de la absorción de glucosa en el tubo digestivo, una mayor conversión de glucosa en ácido láctico por acción de los enterocitos, una estimulación directa de la glucólisis en tejidos, mayor extracción de glucosa desde la sangre y una disminución de las concentraciones de glucagón en plasma. Y bueno, ahora bien, ¿cómo la metformina va a efectuar todas estas acciones? Pues para esto es importante conocer su mecanismo de acción. Le das a la siguiente, por favor. Bueno, en el mecanismo de acción tenemos que tener en cuenta principalmente que el transporte de la metformina en las células va a ser mediado por transportadores de cationes orgánicos. Digo, si quieres ir, bueno, si me puedes ayudar en ir con el apuntador aquí en el esquemita conforme lo que vaya diciendo. Bueno, vamos a tener a la metformina. La metformina, como lo acabo de mencionar, va a ser transportada dentro de la célula, ya sea al enterocito o al hepatocito, por el transportador de catión orgánico 1. Aquí, ahí como lo está mostrando Diego con el apuntador, entra a la célula. Esto va a provocar una inhibición de la cadena respiratoria mitocondrial sobre el complejo 1. Aún se desconocen las causas y los mecanismos de este proceso, pero pues se dice que hay una inhibición en el complejo 1. Esto produce, bueno, consume energía, por lo que va a haber una reducción en el consumo energético y esto nos va a llevar a una disminución de la gluconeogénesis, como acá en las flechitas rosas se muestra. ¿Sí? Este proceso consume energía, entonces vamos a tener una disminución en la gluconeogénesis. Este déficit energético va a ser mediado por varias vías. En primer lugar, la razón ATP-AMP va a disminuir debido a que el ATP disminuye y el AMP aumenta. El que haya un aumento del AMP va a hacer que se inhiba la señalización de la proteína sinasa A. Aquí esto se inhibe. Esta proteína sinasa A pues participa en la vía encargada de activar la transcripción nuclear de enzimas de la gluconeogénesis, por lo que si está bloqueada o inhibida, pues esto no se va a llevar a cabo. A su vez, también inhibe la FBPasa, que también es una enzima determinante en la vía metabólica de la gluconeogénesis. Entonces, pues estas dos van a estar bloqueadas. Y como lo mencionamos anteriormente, pues la activación de la AMPK, esta también va a estar. Esta tiene pues una actividad regulatoria principalmente sobre la vía de los lípidos. También tiene efectos sobre la gluconeogénesis, pero principalmente sobre los lípidos, por lo que la lipogénesis va a disminuir y la lipólisis va a aumentar. Y por otro lado, la supresión de glicerol fosfato deshidrogenasa. Ay, me silencié, perdón. Que la supresión del glicerol fosfato deshidrogenasa va a alterar el metabolismo de diversos procesos y nos va a llevar al aumento del lactato y a la disminución de piruvato. Bueno, aquí Fátima tiene un comentario en este momento. Solo para complementar, recientemente se informó que la metformina altera la microbiota intestinal en los seres humanos y esto sugiere que su acción reductora de hiperglucemia podría ser resultado de modular esta microbiota. Ok, gracias, Fátima. Bueno, entonces, como lo acabamos de ver, bueno, voy a hacer una pregunta. Luis Mario, ¿me podrías decir cuál es el efecto principal que tiene la metformina y cuál es el principal mecanismo de acción? Se mencionó en la diapositiva pasada. Sí, bueno, creo que habías mencionado que era principalmente reducir la producción hepática de glucosa
y esto lo iba a lograr a través de la interacción que iba a tener con el complejo mitocondrial al aumentar la relación que hay del AMP y disminuir el ATP a través de la enzima, creo que has dicho la sinasa proteína de AMP, ¿no? Dependiente de AMP, y así era como Ujú. iba a estar logrando su efecto. Sí, exactamente. Gracias, Luis Mario. ¿Le das a la siguiente, porfa, Diego? Ok, hablando sobre su metabolismo y excreción, la absorción principalmente se va a dar en el intestino delgado. Tiene una semivida de 1.5 a tiene una semivida de 1.5 a 3 horas. Esta no se va a fijar a las proteínas plasmáticas y no se va a metabolizar, por lo que se va a excretar por los riñones en la forma de su compuesto activo. O sea, no va a sufrir una biotransformación. Y como lo mencionamos, el transporte de la metformina en las células va a estar mediado por los transportadores de cationes orgánicos. El OCT1 es el que va a transportar el fármaco hacia el interior de las células como hepatocitos y miocitos, mientras que el OCT2 va a transportar a la metformina hacia los túbulos renales para su excreción. Ok, aquí. Y Fátima tiene otro comentario. Aquí es importante mencionar también que la metformina aumenta la captación de la glucosa por medio de un incremento de la densidad plasmática de los transportadores GLUT1 y GLUT2, ya que la presencia de estos receptores va a hacer que haya una mayor captación de glucosa por los tejidos. Ok, muchas gracias. Si gustas continuar, Diana. Sí, muy bien. Bueno, como ya también lo mencionamos, en cuanto a sus usos clínicos, pues la metformina va a ser el tratamiento de primera línea contra la diabetes tipo 2. Esta no va a incrementar el peso ni va a desencadenar una hipoglucemia. No va a producir una hipoglucemia debido a que la metformina no estimula la secreción de insulina, simplemente pues, o sea, reduce la hiperglicemia basal y la postprandial. Está indicada para utilizarse en combinación con secretagogos de insulina o con las tiazolidinedionas en la diabetes tipo 2, cuando ya no es adecuado un solo antidiabético oral. Es útil para evitar la diabetes tipo 2, reduce levemente la presión arterial y puede mejorar signos de hiperandrogenismo. Y bueno, de hecho también se ha mencionado que, bueno, se dice que también tiene varios efectos en los pacientes que tienen alguna enfermedad cardiovascular. ¿Le puedes dar la siguiente? Que Fátima tiene otro comentario aquí en esta diapositiva. Si gustas, darnos el comentario, Fátima. Aquí es importante recalcar que es un tratamiento de primera línea contra la diabetes tipo 2, pero que también podría utilizarse en la diabetes mellitus tipo 1, pero como tiene efectos secundarios de cetoacidosis diabética, se utiliza o con sumo cuidado o en lo general no se utiliza, por si en alguna bibliografía se encuentran que se utiliza para mejorar el control de la glucemia de la diabetes tipo 1. Ok, muchas gracias. Y bueno, como les mencionaba sobre el uso clínico de la metformina, que en diversos estudios se ha señalado que la metformina reduce el peligro de afección macrovascular y también microvascular, como en este estudio que se realizó en 5.102 pacientes. De hecho, ha sido el estudio más largo y el mayor estudio que se ha realizado en pacientes con diabetes mellitus 2, en donde sus objetivos eran determinar si una terapia intensiva para disminuir los niveles de sangre resultaba en algún beneficio clínico y si el uso de varias sulfonilureas o de la metformina o la insulina producía tanto beneficios terapéuticos o inconvenientes. Y pues sí, efectivamente señaló que la metformina reducía el peligro de afección macrovascular y también microvascular, a diferencia de otros tratamientos que solamente modificaban la morbilidad microvascular. Y bueno, aquí tenemos una tabla que nos muestra los efectos de la metformina frente a otros fármacos sobre la disminución de la hemoglobina glucosilada y la reducción de peso. Entonces, pues podemos observar cómo la metformina es la que menos cambios en el peso tiene, bueno, en cuanto a aumento del peso, y cómo es la que mayor cambio en el porcentaje de la hemoglobina glucosilada tiene hasta una disminución del 1.5%.
Y bueno, acá a su derecha podemos ver cómo la pioglitazona pues sí tiene un mayor porcentaje en cuanto a bueno, un mayor cambio en la reducción del porcentaje de la hemoglobina glucosilada. Sin embargo, en el peso pues tiene un aumento, por lo que podemos concluir que la metformina es la más ideal. Bueno, es la ideal. La dosis habitual eficaz es de 1500 a 2000 miligramos al día en 1 a 3 tomas diarias, y su dosis máxima es de 2550 miligramos al día. Y pues obviamente se recomienda usar la mínima eficaz. Y esto disminuye la hemoglobina glucosilada en casi 1.5%. Ok, aquí tiene un comentario Fátima. Por favor, Ok. Fátima. Es importante que la dosis habitual eficaz debe dividirse en la ingestión que no pase de 1000 miligramos, ya que puede desencadenar intensos efectos adversos en el tubo digestivo, como ya había mencionado el doctor. Y el plan en hiperglucemia en ayuno va a ser diferente. Se comienza con un comprimido de 500 miligramos a la hora de acostarse durante una semana, y si la hiperglucemia persiste y el paciente tolera bien los efectos gastrointestinales, se puede agregar un segundo comprimido. Si sigue igual la hiperglucemia, se agrega un tercer comprimido de 500 miligramos, o se puede usar una mayor cantidad, que serían 850 miligramos. Y eso sería todo. Ok, aquí el doctor levantó la mano, si quiera darnos su comentario, doctor. Sí, decir que la dosis máxima no es tanto por los efectos adversos. Eh, hay gentes que toleran, si tú les das 3 gramos de metformina y como si nada pasara, y hay otros que conforme se va incrementando la dosis van teniendo molestias gastrointestinales, pero el problema principal o el asunto principal de fijar una dosis máxima es que se ha observado que se alcanza una meseta de acción, es decir, más o menos entre 2 gramos diarios y 2550, que es lo que viene ahí, que si se fijan ustedes en la misma gráfica, nos están mostrando metformina de 850, es una de las dosificaciones más comunes. Entonces, 2550 equivale a 3 de estas pastillas. Entonces, entre 2000 y 2550, el efecto terapéutico en cuanto a potencia de bajar la glucemia o la hemoglobina 1C es mínima, no es proporcional al incremento de dosis. De ahí que se dice, bueno, pues ya arriba de eso no vas a tener mayor respuesta, es lo máximo que vas a lograr. Por eso es también que se fije esa dosis máxima. Importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque de repente nos topamos con que no responde, pues súbele la dosis y súbele y súbele. No vas a alcanzar mayor cosa. Quizás sí tengas mayores efectos adversos de tipo gastrointestinal, pero no alcanzas, como les decía, la mejoría en cuanto al objetivo de metas terapéuticas. Ok, continuamos, Diana, por favor. Continuamos con los efectos adversos de la metformina. Los principales van a ser de tipo gastrointestinal, como anorexia, náuseas, vómito, indigestión, dolor, molestias abdominales y diarrea. Y pues de hecho es mejor tolerado este fármaco cuando se consume en conjunto con alimentos. Se observan estos efectos adversos hasta en un 20% de los pacientes. Se manifiestan por lo regular al comenzar el tratamiento y suelen ser transitorios. Y otro efecto adverso que también se llega a presentar es la acidosis láctica, aunque este llega a ser muy raro. Ok, Fátima, ¿tienes un comentario de esto? No hay que olvidar el efecto adverso que se asocia con la reducción del 20 al 30% de las concentraciones de vitamina B12, ya que cada año se va a tener que realizar una medición sistemática de las concentraciones séricas de esta vitamina para poder identificar la necesidad de aplicar alguna inyección. Gracias. Continuamos, Diana. En cuanto a sus contraindicaciones, nosotros tenemos que pues tener cuidado en pacientes que tengan alguna nefropatía, que sean alcohólicos, que tengan alguna hepatopatía.
o algún cuadro que predispone a la anoxia, porque como lo comentamos en la diapositiva anterior, puede llegar a producirnos un cuadro de acidosis láctica, que aunque este efecto adverso sea muy raro, pues sí se ha llegado a presentar. Sabemos que la acidosis láctica se presenta cuando los tejidos pues no tienen los niveles suficientes de oxígeno. Sin embargo, el uso de metformina pues debe de evitarse en individuos con factores de riesgo para desarrollar esta condición, como alteración de la función renal grave, una insuficiencia cardíaca congestiva o edad avanzada, arriba de 80 años, con deterioro de la función renal, por lo que se sugiere evitar el uso del fármaco con valores de filtración glomerular por debajo de 30 mililitros por minuto y valores de creatinina en mujeres arriba de 1.4 miligramos sobre decilitros y en hombres valores arriba de 1.5 miligramos sobre decilitros. Ok. Fátima, ¿tienes un comentario de esto? Sí, aquí en las contraindicaciones es importante que una de ellas es la nefropatía, ya que va a ser importante valorar la función renal antes de iniciar el tratamiento y una vez iniciado el tratamiento hay que vigilarlo al menos una vez al año, ya que dicho fármaco debe interrumpirse de manera preventiva en situaciones donde se pueda disminuir la función renal de manera súbita, como puede ser antes de procedimientos radiográficos que utilicen medios de contraste o durante hospitalizaciones por enfermedades graves. Doctor, si quiere agregar algo de esto también. Sí, decirles en cuanto a lo de la acidosis láctica, que esto creo que se aplicaría mucho en aquella frase que dice que el que con leche se quema hasta el jocó que le sopla. Lo que sucedió es que el butformin y el fenformin, que son biguanidas que precedieron a la aparición de metformin, provocaron algunos efectos de acidosis láctica graves con algunos fallecimientos por allá en la década de los 70s, cuando de alguna manera se empezaban con estos fármacos. Esto alzó mucho la atención al respecto y entonces se decía no usen biguanidas cuando existe riesgo de acidosis láctica. En los Estados Unidos, que nos guste o no, pues liderean mucho de las opiniones y las recomendaciones y demás. Tardaron aproximadamente 20 años en que despejaran esa incógnita y con el uso de metformin, que se hicieron algunos estudios clínicos, se liberó, pero nos dejó como herencia aquella experiencia con butformin y fenformin, pues el hecho de cuida la acidosis láctica. Realmente hay estudios grandes donde nos dicen que es extraordinariamente raro que se presente acidosis láctica que pueda atribuirse a metformina. Y la otra es que existe un ajuste o una tendencia a utilizar con un poco más de libertad metformina en casos de falla renal. Efectivamente, como dice aquí, si la tasa de filtrado glomerular es menor de 30, sí se pide que se evite, y si es entre 30 y 60, hacer ajustes a la baja de la dosis. Pero esto contrasta con algo que se decía anteriormente, que cualquier reducción de la tasa de filtrado glomerular por debajo de 90 sería una contraindicación del uso de metformin. En un rato más les encuentro una gráfica que les voy a presentar de cómo es que se debe de ajustar la dosis, pero lo que aquí mencionan es correcto. Yo me fijaría más que en el valor de creatinina, en la tasa de filtrado glomerular, que la pueden obtener a partir del valor de creatinina, sin necesidad de hacer una recolección de orina de 24 horas, sino aplicando las fórmulas que probablemente ya han revisado ustedes por ahí en algunas otras de sus materias. Continúale, por favor, Diana. Ok, gracias, doctor. Continuamos, Diana. Ok, bueno, vamos ahora a comentar sobre diversos estudios que se han hecho. Como les comenté al principio, se ha comparado la metformina con otros fármacos para ver sus ventajas. Y bueno, se compara la metformina contra las sulfonilureas, analizando sobre el riesgo de eventos cardiovasculares en los pacientes con diabetes mellitus 2, llegando a la conclusión de que hay una menor incidencia de muerte cardiovascular y mortalidad por todas las causas observadas entre los pacientes tratados con metformina.
Ya hasta la siguiente, por favor. Otros estudios que se han hecho muestran una tasa más baja de muerte cardiovascular y mortalidad por todas las causas entre los pacientes con insuficiencia cardíaca tratados con metformina. Y otros, bueno, en sí, todos estos estudios han analizado a la metformina en pacientes con enfermedad cardiovascular, llegando a la conclusión de que la metformina reduce la mortalidad cardiovascular, la mortalidad por todas las causas y los eventos cardiovasculares en pacientes con enfermedad de las arterias coronarias. En cuanto a la metformina en pacientes con falla cardíaca, se propuso que la metformina es segura y eficaz en estos pacientes. Esto se basó en estudios en los que la metformina se asocia con menores tasas de mortalidad y de hospitalización por insuficiencia cardíaca en comparación con otras terapias antidiabéticas, llegando a la conclusión de que la metformina se asocia con una mortalidad un 20% menor en comparación principalmente con las sulfonilureas. En cuanto a pacientes con insuficiencia renal crónica, igual la metformina se asocia con un riesgo menor, estadísticamente significativo de mortalidad por todas las causas en personas con diabetes mellitus tipo 2 y diversas etapas de la insuficiencia renal crónica. En estudios en donde se analizan datos de supervivencia y resultados de enfermedades cardiovasculares, renales, de enfermedad de diabetes y de una insuficiencia renal crónica, los autores concluyen que la metformina puede ser más segura para su uso en la insuficiencia renal crónica de lo que se consideraba anteriormente y puede llegar a reducir el riesgo de muerte y eventos cardiovasculares en personas con una insuficiencia renal crónica en estadio 3. Doctor, no sé si quiere agregar algo o fue lo de la mano. No, me faltó bajar la mano. Continúen. Ok, gracias. Continuamos, Diana. En cuanto a la metformina y la acidosis láctica, el uso de metformina en pacientes con enfermedad renal sigue estando limitado por el riesgo percibido de la acidosis láctica. El uso de metformina se asocia con un mayor riesgo de acidosis en pacientes que presentaban una filtración glomerular menor de 30 mililitros sobre minuto, como lo comentábamos, y pues debe suspenderse en pacientes que experimenten una lesión renal aguda por el riesgo de poder producir o de llegar a una acidosis láctica, ¿verdad? Y en cuanto a la metformina en pacientes con cáncer, también ha habido diversos estudios en los que se menciona que la metformina puede desempeñar un papel en el tratamiento y la prevención del cáncer. Esto por la activación de la proteína sinasa activada por AMP y la supresión de la diana de rapamicina. Esta es una molécula involucrada en la regulación de diferentes procesos relacionados con el crecimiento y la diferenciación celular. Y pues esto nos va a producir la inhibición del crecimiento de las células tumorales y la inducción de la muerte de estas. Estos estudios pues aún no han dado resultados contundentes y aunque se ha investigado el uso de la metformina como un tratamiento adyuvante, se han encontrado probables beneficios en el cáncer de colon y recto, así como en el cáncer de próstata. Sin embargo, pues no son tan concluyentes los resultados. Bueno, Fátima, para concluir con los puntos clave, no sé si quieres un espacio para dudas. Sí, primero queremos abrir un espacio para dudas o comentarios que tengan y luego ya terminamos con los puntos clave, por favor. Bueno, si no hay dudas, creo que Carla levantó la mano. Carla, si quieres pasarnos tu duda, por favor. Sí, gracias, Diego. Doctor, tenía la duda entonces, para iniciar el tratamiento con metformina, ¿se prefiere siempre que las dosis sean como progresivas por este riesgo de la intolerancia gastrointestinal?
pero entonces se prefiere que inicien los pacientes con una toma en la noche de 500 y que progresivamente la vayamos aumentando, o a qué hora sería la ideal para recomendarla. Fíjate que tu pregunta es muy buena y la respuesta es más que muy científica o académica, es más artesanal. Tú puedes detectar más o menos cómo está el paciente, preguntarle un poco cómo está su función intestinal, si es un paciente que tenga mucha susceptibilidad a manifestaciones gastrointestinales, distensión, flatulencias, estreñimiento o al revés, diarreas. Pues tú dices, me voy despacito, y entonces puedes empezar así como tú dices, con 500 miligramos. Una buena alternativa es que si tú le vas a dar, por ejemplo, 1700 miligramos, que equivale a 2 pastillas de 850 por día, que sería una en la mañana y una en la noche, entonces empiézale con media de 850, que son 425, y vas viendo la tolerancia, pero te lo vas llevando con cierta rapidez, y al propio paciente le dices que empiece así como tú dices en la noche. Hay otros estudios que nos dicen que si se toma junto con los alimentos, entonces los efectos gastrointestinales son menores que si se toman fuera de ellos o están en una condición de ayuno. Por eso puedes decir que empiece tomándolo media pastilla con la cena. Si pasan 3 días y no tiene mayores repercusiones, le aumentas a media con desayuno y media con cena. Y así te puedes ir yendo de 3 a 5 días incrementándole. Por supuesto, tú podrías tener un paciente en quien te urge más que la glucosa esté baja o que se reduzca. Entonces, bueno, ahí hay distintas estrategias que se pueden hacer. Por ejemplo, darle un toquecito con una cantidad pequeña de alguna sulfonilurea. Las sulfonilureas, ya lo veremos el día de la siguiente clase, tienen esa cualidad de que si hoy el paciente se siente mal por hiperglucemia y le das la primera dosis, hoy mismo o mañana el paciente se va a empezar a sentir mejor y la glucosa le empieza a bajar, es muy rápido. Metformina es un poquito más tardada, máxime si tienes que ir incrementando las dosis. Entonces, a veces llevas a esa estrategia, ¿no? Inicias con un poquito de sulfonilurea, por ejemplo, 1 miligramo de glimepiride, y ya los veremos cuáles son los fármacos de la clase. Y en lo que vas alcanzando ya tu dosis óptima de metformina. El otro punto que es probable que ahorita nos lo mencionen es que existen formulaciones que tienen una capa entérica y estos les llaman de liberación extendida, y estos también producen menos efectos gastrointestinales. Si estamos hablando que entre 30 y 40% de todos los pacientes tienen algún efecto gastrointestinal, alrededor de un 10 a 12% de los que usan las formulaciones de liberación extendida son los que lo van a presentar, entonces tienes un poquito más de ventaja. Tu pregunta me parece muy, muy importante porque eso termina siendo de todos los días y tienes que ir ahí planteándole. Este paciente le ataco desde un inicio con la dosis completa y le digo que me avise si tiene molestias, o me voy despacito hasta llegar a ello en un lapso de 7 o 10 días, ya llegas a la dosis que quieres dar. No sé si más o menos te contesto o si existe alguna otra duda. Eso no te lo dicen todos los libros, ¿eh? Eso es algo más de la experiencia, de la práctica. Sí, doctor, queda contestada. Muchas gracias. Ok. Bueno, si no hay más dudas, puedes proseguir, Fátima, por los puntos clave, por favor. Ok, ya para concluir, es importante recalcar que el agente de primera línea para el tratamiento de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, en ausencia de contraindicaciones, va a ser la metformina. El mecanismo de acción es un efecto antihiperglucemiante en el hepatocito. Su efecto primario va a ser disminuir la producción de glucosa por el hígado por medio de la activación de la proteína sinasa activada por AMP. Los principales efectos adversos van a ser de tipo gastrointestinal y las principales contraindicaciones incluyen la nefropatía, alcoholismo y hepatopatías. También se indica que la metformina debería recomendarse como tratamiento de primera línea para los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, insuficiencia cardíaca, ya que los que tengan una función renal conservada o moderadamente reducida, ya habíamos dicho por lo de la función renal que se va afectando y se tiene que revisar una vez al año.
Ok, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos todas las referencias juntas, por si alguien las necesita. Y si no hay más dudas o si no quiere agregar algo, doctor, pues damos por terminada este tema de biguanidas. Muy bien. No, también me parece muy bien tratado el tema. Te metiste a una parte un poquito complicada de los mecanismos de acción, porque metformina tiene esa característica de que mucha claridad de su mecanismo de acción no existió hasta hace poco tiempo. Y lo que pasa es que tiene distintos sitios de acción, entre otros los que ya mencionaron del efecto sobre la microbiota intestinal. Luego resulta que favorece la liberación de las propias incretinas a partir de sus células que lo producen en el intestino, en el ilion o en el yeyuno. En fin, tiene muchos otros mecanismos de acción. Es un fármaco que realmente ha maravillado porque se le encuentran otros efectos pleiotrópicos, que significa efectos que no tienen que ver con la glucemia misma, como lo que nos hablabas del cáncer, por ejemplo, o los efectos pues de repente se menciona hasta para el Alzheimer y una serie de cosas que hay que tomarlos todavía con cierta precaución. Les voy a compartir una gráfica, si me permites bajando tu presentación, para compartirles esto, que es esta gráfica. Me dicen si ya se está viendo. Ya, doctor. Ya. Ok. Bueno, esta gráfica, por ahí si quieren se las mando, ahí está la referencia, está texto completo, lo pueden ustedes buscar. Esta es una que elaboramos en la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología y que nos puede servir mucho. Fíjense ustedes cómo en el caso de metformina, las dosis se van ajustando de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular. Esto que ven ustedes aquí, en todos estos son dosis máximas en miligramos por día y nos sirve prácticamente para cada uno de las clases terapéuticas. Podría uno en un vistazo rápido decir efectivamente, como nos lo acaban de decir en la presentación, menos de 30 mililitros por minuto de filtrado glomerular por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Ya no hay que usar metformina, pero antes de eso es importante irlo ajustando. Hay otros fármacos en donde nos tenemos que detener antes, como algunas sulfonilureas. Hay algunos otros que requieren ajuste de dosis, pero no es necesario dejar de darlos. Y otros en donde también no existe utilidad o hay riesgo de darlos en tasas de filtrado glomerular demasiado bajas. Hace rato mencionaban en el caso de los análogos del GLP-1 que se podrían usar aún con tasas de filtrado glomerular muy bajas. Prácticamente todos los criterios de aprobación de estos fármacos establecen no utilizarse en pacientes con menos de 15, que son pacientes que ya estarían en proceso de diálisis. Esta gráfica, por ahí la pueden consultar en esta referencia, pero sí se las recomiendo mucho. Es un artículo mexicano que elaboramos entre varios endocrinólogos y les puede servir mucho esto. Casi es como para tenerla por ahí en el consultorio para llevar a cabo este ajuste. Ok, hasta ahí sería mi comentario. De mi parte yo les agradezco por la atención, felicito al equipo porque hicieron buena presentación y si hay algún comentario mayor, pues adelante. El coordinador no soy yo, el coordinador es Diego. Muchas gracias, doctor. Creo que Javier se había quedado con una duda, doctor. ¿Está en el chat o la haces de viva voz? A ver, Javier, manifiéstate. Javier. A ver, a lo mejor dejo la mano levantada por ahí. Ok, bueno. Ya prende el micrófono. Perdón, doctor, ¿ya me escucha ahí? Ahí ya te escucha, sí. Sí, es que se me fue el internet, una disculpa.
Nada más le quería preguntar, doctor, para la prediabetes, ¿la dosificación que se utiliza de la metformina va a ser igual? O sea, ¿vamos a seguir el mismo esquema que nos acaba de comentar ahorita o va a cambiar? No, en general se acepta que eh, el tratamiento que se dio en el estudio de EPP, que es el que más se utilizó, es de 1500 miligramos. Es decir, 2 pastillas de 750. Si les das 1700 está bien. También para prediabetes ese es el valor. Pero ya nos lo dijeron ayer, que en estricto sentido no está aprobado. Se encuentra en muchas guías. La ADA lo menciona, la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos también, la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes también, los cardiólogos en sus guías de la Sociedad Europea de Cardiología también. Es decir, a pesar de que no se encuentra aprobado por órganos oficiales, más o menos es lo mismo, alrededor de 1500 miligramos para prevención. Gracias, doctor. Ok. Bueno, pues si no existe alguna otra pregunta, finalizamos por el día de hoy. Felicidades a los 2 equipos que presentaron. Que tengan muy buen fin de semana y por aquí nos vemos el lunes. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias, Hasta doctor. luego.